Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un drama que ha estado sacudiendo el mundo del espectáculo turco y sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta. Estamos hablando de un supuesto conflicto, una especie de guerra, que involucra a dos de los nombres más grandes y queridos de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien. Los protagonistas de la exitosa serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos muchos por aquí, al parecer no están viviendo en la misma sintonía. Y hoy vamos a desentrañar los hilos de esta historia, a explorar los rumores, las posibles razones y lo que podría estar pasando detrás de cámaras. Así que si te interesa saber por qué Can Yaman y Demet Özdemir estarían peleados, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas del mundo de las estrellas. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja televisiva del momento gracias a Erkenci-Kuş. Su química en pantalla era simplemente innegable. Los fans se enamoraron perdidamente de la relación entre Candivit y Sanemayın, y esa conexión trascendió la pantalla. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias no solo en Turquía sino en decenas de países alrededor del mundo gracias a su doblaje y distribución internacional. La historia de amor entre el exitoso y algo cínico fotógrafo Can y la soñadora y entusiasta aspirante a escritora Sanem resonó con millones de espectadores, quienes se identificaron con sus altibajos, sus malentendidos y la innegable atracción que sentían el uno por el otro. Después de la serie, aunque cada uno siguió caminos profesionales exitosos, siempre existió ese cariño especial que los fans les guardaban y esperaban verlos juntos de nuevo o al menos que mantuvieran una buena relación. Los fans se aferraron a la idea de que esa conexión que veíamos en pantalla se traducía en una amistad sólida y duradera en la vida real. Las redes sociales se llenaron de comentarios pidiendo colaboraciones futuras, y la expectativa de verlos juntos de nuevo en algún proyecto era palpable. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a hablar de una guerra entre ellos? Los rumores comenzaron a circular hace algún tiempo, de forma bastante sutil al principio, pero fueron ganando fuerza. Se hablaba de un enfriamiento en su relación, de falta de comunicación, e incluso de ciertas tensiones. Al principio muchos pensamos que eran solo especulaciones típicas de la prensa de entretenimiento, que a veces se inventa historias para generar titulares. La industria del entretenimiento, especialmente en países con una fuerte cultura de telenovelas y dramas como Turquía, está repleta de rumores y chismes que a menudo nacen de la nada o de pequeñas anécdotas sacadas de contexto. Sin embargo, cuando las menciones públicas entre ellos se volvieron escasas, y las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, las alarmas se encendieron. Y lo que antes era un susurro, se convirtió en un murmullo constante que resonaba en los foros de fans, las páginas de noticias de espectáculos y las redes sociales. Una de las teorías más fuertes que ha surgido para explicar esta supuesta guerra, tiene que ver con sus trayectorias profesionales posteriores. Después de Erkenci-Kuş, ambos han tenido proyectos muy ambiciosos y han tomado caminos distintos, lo que es completamente natural y esperable en el mundo de la actuación. Can Yaman, por ejemplo, ha dado un salto a la producción internacional, participando en series italianas y ganando una gran popularidad en Europa, como en la serie Viola come il mare junto a Francesca Chillemi. Ha explorado un mercado diferente, ha aprendido nuevos idiomas y se ha enfrentado a desafíos actorales distintos. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido consolidando su carrera en Turquía, protagonizando exitosas producciones como Doğduğun Ev Kaderindir y demostrando su versatilidad como actriz en diferentes géneros. Ha sido un pilar en el panorama televisivo turco con una base de fans leales en su país natal. Los rumores sugieren que esta divergencia en sus carreras podría haber creado una distancia profesional. Quizás en algún momento hubo alguna competencia o malentendido sobre oportunidades o enfoques. Es natural que con el éxito, las agendas se compliquen y las prioridades cambien. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, cualquier pequeño distanciamiento puede ser magnificado y transformado en un conflicto mayor por la prensa y los fans. Podríamos imaginar escenarios hipotéticos, tal vez ambos estaban interesados en el mismo proyecto internacional y solo uno consiguió el papel, generando cierta fricción. O quizás en algún momento uno sintió que el otro no apoyó una iniciativa profesional importante. Es una línea muy fina entre la competencia sana y la rivalidad, y en la vorágine del éxito,
las cosas pueden malinterpretarse fácilmente. Otra arista de esta historia, y quizás la más delicada, tiene que ver con los rumores sobre sus relaciones personales. Sabemos que la prensa turca es muy activa y a menudo investiga en profundidad la vida privada de sus estrellas, buscando detalles que generen interés y titulares. Se rumorea que las relaciones sentimentales de cada uno podrían haber jugado un papel importante en este supuesto distanciamiento. Sabemos que Demet Özdemir ha tenido relaciones mediáticas, como su matrimonio con Oğuzhan Koç, y Can Yaman también ha sido vinculado sentimentalmente con varias figuras públicas, especialmente en Italia. Se especula que las parejas de Can y Demet, o quizás ciertas incomodidades generadas por la atención mediática en torno a sus vidas privadas, podrían haber sido un punto de fricción. A veces las nuevas relaciones pueden cambiar la dinámica de las amistades o las relaciones profesionales preexistentes. Si las nuevas parejas no se llevan bien con los amigos antiguos, o si la exposición de las nuevas relaciones genera celos o malentendidos, el terreno se vuelve complicado. Por ejemplo, podría haber existido una situación donde una de las nuevas parejas de Can o Demet se sintiera incómoda con la cercanía o la historia compartida entre ellos, y eso se haya transmitido a Can o Demet, generando una tensión. Entrar en detalles escabrosos que no están confirmados sería irresponsable, pero es una línea de investigación plausible para entender cómo las dinámicas personales pueden afectar las relaciones profesionales. Además de esto, no podemos ignorar el factor de la fama y la presión mediática. Can Yaman, en particular, ha sido objeto de una atención mediática abrumadora, a veces incluso intrusiva. Su fama exponencial, especialmente fuera de Turquía, lo ha convertido en un blanco constante para los paparazzi y los medios de comunicación. La constante exposición puede ser agotadora y generar tensiones, incluso en las amistades más sólidas. Es posible que la forma en que manejan esta presión, o cómo esta presión ha afectado sus interacciones, haya contribuido a la distancia. Si uno de ellos se siente más presionado por los medios, o si la forma de lidiar con los paparazzi y los rumores es diferente, esto podría generar roces. Por ejemplo, si Can se siente constantemente acosado y Demet no entiende esa presión, podría surgir un malentendido. O viceversa, si Demet siente que la atención hacia Can eclipsa sus propios logros, podría haber resentimiento. También se ha hablado mucho sobre posibles malentendidos contractuales o de proyectos futuros. En el mundo del cine y la televisión, a menudo surgen oportunidades para colaboraciones, ya sea en nuevas series, películas o incluso campañas publicitarias conjuntas. Si estas oportunidades no se materializan, o si hay desacuerdos sobre la participación en ellas, esto puede crear resentimiento. Imaginen que ambos estaban interesados en el mismo proyecto internacional importante, o que uno siente que el otro no apoyó una iniciativa que le era crucial. Estos son escenarios hipotéticos, por supuesto, pero en una industria tan competitiva y llena de ambiciones, no es descabellado pensarlo. La industria turca, al igual que Hollywood, está llena de agentes, contratos, negociaciones y a veces de rivalidades. Los fans, por supuesto, han estado muy pendientes de cada movimiento. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías. Los fandoms son comunidades muy activas y apasionadas, y cuando se trata de sus parejas favoritas de la pantalla, su devoción puede ser intensa. Algunos defienden a Can, argumentando que su éxito internacional es lo más importante. Otros defienden a Demet, destacando su solidez en Turquía. Y la mayoría solo espera que puedan superar cualquier diferencia y volver a ser los amigos que parecían ser, o al menos mantener una relación cordial. Hemos visto comentarios en todas direcciones, algunos que piden respeto para sus vidas privadas y que dejen de especular, otros que exigen explicaciones públicas, y los más optimistas que confían en que todo esto es un malentendido pasajero o simplemente una separación natural que no implica una guerra. La intensidad con la que los fans siguen sus vidas es un factor que, sin duda, añade presión a la situación y puede, de forma indirecta, afectar las relaciones entre las celebridades. Ahora, ¿qué evidencia tenemos realmente? La verdad es que hasta ahora, no hay declaraciones oficiales de Can Yaman o Demet Özdemir confirmando una guerra o una pelea seria. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, y la interpretación de la prensa sobre sus silencios o sus escasas interacciones. La prensa turca es conocida por su estilo directo y a veces sensacionalista, por lo que es importante tomar estas noticias con cautela. Lo que para un medio es una guerra, para otro podría ser simplemente una amistad que se ha distanciado con el tiempo, algo que, seamos honestos,
le pasa a muchas personas en la vida real, incluso a las que comparten un éxito profesional tan grande. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la aparente falta de acercamiento entre ellos son lo que ha hecho que esta historia sea tan llamativa. Si fueran solo rumores pasajeros, probablemente se habrían desvanecido hace tiempo. El hecho de que sigan circulando y ganando adeptos sugiere que hay algo, aunque sea pequeño, que está alimentando estas conjeturas. Podría ser una falta de comentarios aclaratorios por parte de ellos, una ausencia de me gustas en publicaciones mutuas, o una omisión en las felicitaciones de cumpleaños, detalles que los fans hipervigilantes notan al instante. Una posible explicación que me parece bastante lógica es que tras el éxito masivo de Erkencicus, la presión para mantener esa misma magia o para repetir esa conexión fue enorme. Los fans querían verlos juntos, los productores soñaban con secuelas o películas, y la industria en sí misma podría haber intentado mantener viva esa llama. Quizás en algún momento intentaron forzar esa amistad o esa colaboración más allá de lo natural, y eso generó incomodidad. O tal vez simplemente la vida los llevó por caminos diferentes, y la gente, acostumbrada a verlos juntos en la ficción, no acepta esa separación en la vida real. Es difícil para el público separar al personaje del actor, y ver a los actores que interpretaron a una pareja tan querida tomar caminos separados en la vida puede ser decepcionante para algunos. Otro punto interesante es cómo se manejan estas situaciones en la cultura turca. El público suele tener un gran afecto por sus celebridades, y espera que mantengan una imagen pública de armonía y unidad, especialmente si protagonizaron juntos una historia tan romántica que cautivó a millones. Cuando esa imagen se quiebra, la decepción o la curiosidad pueden ser muy fuertes. La idea de una guerra entre dos figuras tan queridas puede ser más llamativa en una cultura donde las relaciones personales de las celebridades a menudo se convierten en temas de conversación pública. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta supuesta guerra? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con total certeza hasta que ellos mismos decidan hablar y ofrezcan una explicación clara. Hasta entonces, estamos navegando en un mar de especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y de Method Demir es un fascinante estudio de caso sobre la fama, la amistad, las relaciones y la implacable mirada de los medios y los fans. Nos recuerda que incluso detrás de las cámaras, las celebridades son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias dinámicas. Sus vidas privadas no son un guión y sus relaciones no son parte de una trama de televisión. Podríamos especular por horas. ¿Se trata de un conflicto real, de un malentendido, o simplemente del curso natural de la vida que separa a las personas cuando sus caminos se bifurcan? Lo más probable es que sea una combinación de varios factores. La distancia geográfica y profesional, los cambios en sus vidas personales, la presión mediática, la evolución natural de las amistades a lo largo del tiempo, todo ello puede contribuir a que dos personas que fueron muy cercanas en un momento dado, se distancien. Y el hecho de que fueran una pareja televisiva tan querida hace que esta distancia sea aún más notable y comentada para el público. La memoria colectiva de su química en Erkencicus es tan fuerte que cualquier indicio de distanciamiento se magnifica. Lo que sí podemos decir con seguridad es que el impacto de Erkencicus en sus carreras y en la memoria de los fans ha sido inmenso. La serie no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también creó un vínculo especial entre ellos y su audiencia. Y quizás esa misma intensidad de su éxito compartido es lo que hace que la gente se aferre a la idea de que deberían seguir siendo inseparables, de que su amistad debería ser tan eterna como el recuerdo de sus personajes. En resumen, la supuesta guerra entre Can Yaman y Method Demir es un tema que ha capturado la atención de muchos, alimentado por la ausencia de comunicación directa y la interpretación de cada pequeño detalle por parte de la prensa y los fans. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a posibles divergencias profesionales, complicaciones en sus vidas personales y la presión mediática como posibles causas. Lo que está claro es que esta historia sigue generando debate, curiosidad y mucha especulación entre los fans de la televisión turca y de ambos actores. Y hasta aquí llegamos hoy con este intrigante tema. Me ha encantado poder compartir estas reflexiones con ustedes y explorar los detalles detrás de esta historia que tiene a tantos expectantes. ¿Ustedes con acento piensan? ¿Creen que hay una pelea real entre Can Yaman y Method Demir? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones de su distanciamiento? ¿O consideran que es simplemente el curso natural de la vida? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios.
No sean tímidos, dejen volar su imaginación. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un buen me gusta, que eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese el mundo de las celebridades y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.